Y ya estamos de nuevo aquí con nuestro programa Equilibra tus emociones para todos ustedes, como siempre, trayendo temas frescos, nuevos, muy completos. Y hoy tenemos una súper estrella que nos acompaña el día de hoy, nuestro querido Pablo Valentín. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer, es un honor estar platicando contigo. Aquí estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias, de verdad es todo un personaje muy humilde, muy amable y además uno de los mejores actores considerado por TV y novelas porque ha sido nominado, ¿verdad? Y bueno, pues también por la trayectoria que tiene de varios programas, novelas, pero sobre todo de la serie de Vecinos. La verdad ha sido, tanto en televisión abierta como en plataformas, ha sido una cosa maravillosa. Para nosotros una bendición tremenda y seguimos haciéndolo. Estamos por estrenar la temporada número 12. Wow. 17 años de grabar ese programa. Toda una familia para nosotros. Sí. Además nos amamos con todo el alma, lo disfrutamos mucho. Qué bueno, nos comentabas eso fuera del aire, ¿no? Que se ven como familia cuando viene la temporada, ya se hicieron ahí como ese match de familia, de esa unión, hay un vínculo laboral, ¿no? Y sí, fraterno, por así decirlo. Así es, sí, te decía que es como una reunión familiar, ¿no? Oye, vamos a grabar temporada ahora dentro de 2 meses, ¿no? Es que entonces empezamos a planear no aceptar trabajos porque amamos a ser vecinos, ¿no? Y cada que nos vemos es ay, ¿cómo has estado? A veces hasta medio, casi lloramos, ¿no? De la emoción. Lo disfrutamos mucho y cuando se terminan las grabaciones, que normalmente duran, en los últimos años han durado como de a 3 meses, digamos, de grabación, ya nos empieza a entrar la nostalgia, como cuando vas a terminar la escuela, o qué sé yo. Y estamos siempre en comunicación, tenemos un chat en el que decimos de todo, casi siempre bromeando, diciéndonos groserías amorosas, ese tipo de cosas. La verdad es muy bonita, es una gran familia. Qué bueno, pues gracias que nos estás acompañando el día de hoy. Hoy traemos un tema que es muy profundo y por azares del destino escogimos este tema, ya lo teníamos de alguna manera programado, conforme vamos llevando nuestro calendario de programas y temas que llevamos a toda nuestra audiencia. De antemano, gracias a toda nuestra comunidad de Facebook, de YouTube y todas las redes sociales que tenemos, que bueno, que nos siguen y que siempre nos dan su comentario, sobre todo también en TikTok, que es donde más tenemos fuerza en estos momentos, para todas nuestras comunidades de Instagram también. Muchísimas gracias porque nos siguen y bueno, pues ahora tenemos a este superactor que nos ayuda, no desde una parte de la actuación, sino desde una parte humana, en donde hoy él desde su corazón nos va a compartir qué piensa a través de este tema que vamos a tener, que es el tema del duelo, cómo trabajar la parte de los duelos, porque Pablo, estamos viviendo una época triste, una época complicada donde muchas familias han perdido a sus seres queridos, ¿no? Y estamos ahora en esos momentos rogando a Dios de que no explote una guerra más. Ay, sí, qué preocupación, qué impotencia, ¿verdad? La sí, verdad totalmente. es que sí, rogando que no sea así, esperando que haya el menos sufrimiento posible, ¿verdad? Sí. La menos depresión, la menor cantidad de depresión posible, que así sea, ojalá. Sí, definitivamente. Lo hemos comentado en programas anteriores, pero le comentaba aquí a Pablo que efectivamente hace años, 2017, las cifras de la UNESCO, según los estudios que han realizado a lo largo de los años, se decía que para este año 2022 iba a estar el 40% de la población mundial en depresión. Entonces estamos hablando de que es una cifra pues bastante grande, preocupante, en donde se necesita más este tipo de temas pues para ayudar a todas las personas que están pasando por este tema de duelos, que nosotros estamos haciendo una labor muy profunda. Sí. Incluso, te lo comento, hemos estado regalando terapias, lives a través de Facebook, para todos los que han tenido este problema de duelos y pues la gente nos sigue, ¿no? Por esa razón. Y hoy, qué mejor que traerlo a través de una figura como tú. Muchas gracias. Que nos hables desde el corazón. ¿Qué opinas a nivel personal de lo que está ocurriendo en estos momentos con la pandemia y la guerra y todo esto que está ocurriendo, Pablo? Pues mira, es un tema muy complicado, principalmente para quienes lo viven así
de forma más directa, ¿no? Digo, todos lo vivimos de forma directa, pero para las personas que en este caso, hablando concretamente de esta pandemia, quien ha perdido a su mamá, a su papá, en nuestro país las situaciones tan tristes que se han dado, de que ya ni siquiera les entregaron el cuerpo, ¿no? Esas cosas que más al principio de la pandemia sucedían, pues ha sido muy, muy triste y a esas personas que lo han vivido tan directamente, creo que las va a marcar de por vida, no solo a ellos, sino a las 2, 3 generaciones que vengan. Entonces siento que a todo el mundo nos ha pegado y es un movimiento del cual es difícil salir bien librado, pero creo que está bueno siempre apuntar a un crecimiento que quizás en estas circunstancias tan difíciles, tan raras, tan polémicas, tan irreparables, irremediables, quizás nos pudiera llegar a servir, ¿no? No sé tú cómo veas esto. Sí, la verdad es que nos va a servir mucho este programa, sobre todo porque hablaré en específico de cómo enfrentar los duelos y de las etapas que los duelos generan y de cómo podemos irlas pasando. Entonces ahorita tú, bueno, pues al final en cada punto, si nos regalas tu opinión, te lo voy a agradecer muchísimo. ¿Cómo no? Con mucho gusto, claro que sí. Quiero comentar algo más profundo al respecto de este tema de los duelos, porque no todos los duelos se viven igual. No todos los duelos son iguales. No sé, por ejemplo, puede morir el papá de alguien o la mamá de alguien, desafortunadamente, pero los hijos no viven el mismo duelo, a pesar de que son hijos de las mismas personas, por así decirlo, ¿no? También, no sé, a lo mejor hay personas que más que un duelo viven un desapego, ¿no? Que el desapego es algo que no te pega. Por ejemplo, podríamos decir, hay personas que ya traían una relación tal vez muy tóxica con la persona que muere, una relación muy pesada, muy complicada, y en el momento en el que esa persona muere, más que vivir un duelo, que la palabra duelo significa eso, ¿no? Que te duele, que es algo que afecta mucho, sí. La persona vive más que eso un desapego. ¿Qué quiere decir eso? Que dice, bueno, ya se murió, ya me siento libre, ya me siento liberada porque traía una carga muy grande con esa persona, y lejos de sentir dolor siente alivio. Eso también es una realidad. Sí, pasa, es un fenómeno que ocurre, mientras que a lo mejor para los hijos de esas personas, pues claro que ellos sí entran en un duelo y lo enfrentan en las 8 etapas que existen, pero es aquí a donde vamos, porque muchas veces en las 8 etapas la persona se queda atorada de la 4ª a la 5ª, que ahora en estos momentos lo vamos a explicar. Cuando una persona entra en duelo, que hay 2 tipos de duelo, el que es traumático, que es cuando la muerte es muy impactante, cuando la muerte es muy trágica, es ahí donde la persona tiene un duelo traumático y afecta mucho más, ¿no? Pega el doble. Existe el estrés postraumático, que a la larga va a generar ansiedad. Y está el duelo, que es un duelo que se vive de una forma más natural o más normal, en donde sí le va a doler, pero no va a ser traumático. Es decir, por ejemplo, no sé, podemos decir que hay una muerte de a lo mejor una persona grande, una persona anciana, por ejemplo, que ya mentalmente la familia venía manejándolo, la idea, asimilándolo, que iba a suceder. Que en cualquier momento iba a suceder, porque ya era una persona a lo mejor de más de 80 o de 90 años, y que sabíamos que eso iba a ocurrir tarde o temprano. Entonces eso es un duelo, digamos, normal, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Y ahí, bueno, pues la persona va pasando las etapas, pero cuando hay un duelo impactante, por una muerte trágica, por un accidente, por un asesinato, por una enfermedad terminal, ¿no? Por un accidente, todo ese tipo de muertes de alguna manera llegan a generar un trauma, y muchas veces las personas no saben que después de esa muerte traumática van a experimentar esos ataques de ansiedad, ¿no? El ataque de ansiedad genera en las personas muchas veces un sentimiento o una sugestión de que a lo mejor esa persona también va a morir, de que a lo mejor esa persona se puede infartar, empieza a tener ciertos síntomas como por ejemplo la taquicardia. Si tú en estos momentos ahora sabes que viviste una muerte trágica de algún familiar o de alguien, sabes que si tienes las siguientes sintomatologías, muy seguramente estás pasando por un ataque de ansiedad, que son manos sudorosas, por ejemplo, que se duermen las extremidades o la cara, es adormecimiento, lo que se conoce como parestesia, que sientes taquicardia, que sientes que a lo mejor te va a dar un infarto, que la persona siente como un vacío, como un hueco, una desesperanza, que llora de la nada y que empieza a generar miedo, a lo mejor un miedo nocturno,
que se despierta a las 3 de la mañana y después no puede conciliar el sueño, ¿no? Cierto grado de insomnio, que todo le da miedo. Las 3, ¿verdad? Hay un rollo con las 3, ¿verdad? Las Sí. 3 de la mañana. Sí, porque es la hora más profunda del sueño, entonces ahí es cuando el inconsciente tiene como un mensaje de alerta y dice, despiértate. ¿Por qué? Porque en los sueños se va generando a nivel zeta de conciencia, se va generando dentro de los sueños la necesidad de resolver esa situación. Entonces, como mecanismo de defensa, la persona se despierta con la finalidad pues de que no le pase a otro familiar o de que no suceda algo más, incluso por instinto de supervivencia, ¿me explico? Fíjate que yo, así entre paréntesis, hubo un año, más o menos, completo, quizás un poco más, quizás un poco menos, que me despertaba diario a las 3 de la mañana. Recibí todo tipo de teorías, algunas fantasmagóricas incluso. Yo con ninguna me clavaba, ¿no? Pero sí, fue más o menos un año. Y yo estaba viviendo un duelo, pero de otro tipo, de una relación. Y fue un año, ¿no? Una cosa. Sí. Y no, pues sí, yo soy del club que se despierta a las 3 de la mañana diario. Sí, es una cosa rarísima. Sí. Y luego pasó. Quizás lo superé o no sé, ¿verdad? Pero mira qué interesante, ¿no? A las 3 de la mañana. Sí, exactamente. Y eso es uno de los rasgos principales en donde una persona se va a dar cuenta que se encuentra en una etapa de ansiedad y que la ansiedad le está pegando fuerte, ¿no? Sí, por esta parte del duelo no superado y que ha sido un duelo traumático. Efectivamente, los problemas de pareja son los que más generan problemas de insomnio, ¿no? Como los económicos o los de salud, por ejemplo. Entonces eso es ahí donde entran las personas del club de las 3 de la mañana, precisamente. Mira nada más. Sí, yo pertenecí a ese club. Ya no, qué bueno. Un año que lo viviste y que al momento de haber entrado en duelo por ese tema de pareja, Sí. lógicamente pues tu inconsciente lo trae aquí porque nosotros muchas veces lo dejamos y decimos, bueno, el tiempo lo resolverá. Pero quiero ser muy claro con nuestra audiencia, el tiempo no resuelve absolutamente nada. La forma correcta y única de resolver un asunto emocional es enfrentándolo. Sí. Sobre todo si es un tema traumático, te comento y les comento a todos, la terapia de trauma no es cualquier terapia, es una terapia de confrontación, en donde el terapeuta acompaña al paciente para que éste pueda enfrentarlo e ir desvaneciendo el miedo hasta que el miedo queda totalmente resuelto y no le genera más conflicto. Ahí es donde el trauma se resuelve y la ansiedad desaparece y también salen del club de las 3 de la mañana. Sí. ¿No? Uno se siente victorioso al salir de ese club. Sí, totalmente. Yo me sentí totalmente victorioso al salir de ese club. Seguramente hubo algún otro factor, a lo mejor te enamoraste o te ocupaste mucho en una novela, o tal vez, no sé, te metiste mucho en algo que te ayudó como a salir de ese mood mental, que estabas tocado, lastimado, no sé cómo decirlo, al respecto de esa situación, ¿no? Así es. Esa relación que a mí me llevó a entrar a ese club es, en este caso, llegando a ese razonamiento, fue la relación que yo perdí con mi familia, con mis hijos. O sea, me separé de mi exmujer, y me fui a vivir a otro lugar. Entonces fue la relación con mi esposa y con mis hijos, que aunque afortunadamente nunca perdí, pero ha sido el golpe más duro, doctor, que yo he vivido en mi vida, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces, no sé si llegó la resignación o también la nobleza de la mamita de mis hijos que siempre los alentó a que no perdieran contacto conmigo, y a mí me alentó a mantener esa relación, ¿no? Llegó cierto tipo de madurez, de visión, o qué sé yo, y lo superé, sí. Fíjate que aquí Pablo nos da un enfoque muy interesante porque precisamente ese es el tema a donde íbamos, que le quiero comentar a la audiencia. Un duelo, naturalmente el ser humano en su propia resiliencia tiene la capacidad de salir adelante por sí mismo. Más o menos un duelo de forma natural estará en un periodo de 9 meses a un año para resolverlo a través de nuestra propia resiliencia. Sin embargo, hay personas que también
mantienen un duelo de una forma patológica. O sea, hay duelos patológicos, es cuando duran más de este tiempo. Sí. Más de 9 meses o un año es cuando se genera un duelo patológico, y que la persona después de 5, 10 años, 20 años, 30, puede ver la foto de alguien o puede recordar una cierta situación y sigue teniendo un rompimiento emocional, sigue llorando y manifestando esa ansiedad, precisamente porque la persona no ha podido lograr sanar ese duelo. Es ahí donde definimos que hay un duelo patológico. Sí, fíjate que yo, curiosamente y a propósito del punto que estás tocando, yo no tengo fotos en mi casa, ni de mis hijos, ¿no? Okay. Ni mía, hasta voy a tener una foto mía, no, ni de mis papás, ni de mis hermanos, ni de mis abuelitas, de nadie. Siento que o he creído razonar, o he razonado de forma correcta o incorrecta, que eso quizás te apega al pasado y te inspira una nostalgia que yo he pensado que a mí no me viene muy bien. Pero te comentaba también antes de la entrevista que yo viví en Argentina casi un año. Entonces, lo primero que llegué es poner una foto de mis hijos ahí en la pared de la estancia. Uh-huh. Y eran momentos de depresión para mí. Eran momentos que no me satisfacían del todo, pero yo me aferraba, ¿no? Son mis hijos, los tengo que estar viendo todo el tiempo. Entonces no me podía ni concentrar, luego no podía aprenderme las escenas. Era una cuestión muy, muy interesante. Y hablando con ellos, cada que podía, me iba a los ciber a hablar con ellos en ese entonces, hace 12 años, más o menos. Y en algún momento dije, ya no voy a tener fotos de mis hijos, los voy a ver lo más posible, como lo sigo haciendo. Hoy voy a ver a mi hija en escena, es otro tema muy bonito, pero entonces ya no tengo fotos en mi casa. No sé si está bien o no está tan bien, pero me lleva como a estar en paz. Claro. El no clavarme tanto en ese momento que se captó, ¿no? No sé. Al final lo que comentas es correcto, porque digo, al final tus hijos los amas, uh-huh, y a toda tu familia, pero los llevas en el corazón. Sí. De hecho, sabemos que tú eres una persona muy inclinada hacia la familia, eres muy inclinado hacia la familia y cultivas mucho la parte familiar, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, pues mis papitos siempre han sido tan amorosos y nos inculcaron esa bonita costumbre, uh-huh, ¿verdad? Y aparte es tan grande el amor que concretamente le tengo a mis hijos, ahora que hablábamos de ellos, que hemos estado hablando de ellos, que sí es como una necesidad, pero más que una cuestión de ego para satisfacerme, siento que nos hace muy bien a ellos y a mí estar juntos, ¿no? Creo que los mejores momentos de mi vida, desde luego han sido a su lado, ¿no? Claro. Y de mis papitos, mis hermanos, claro, y de mi exmujer y de todas las novias que he tenido. sobre todo. Pero ¿no? También los peores, pero ese es otro tema. Exactamente. Ha sido muy interesante, parte de la vida. Pues fíjense, ya aquí Pablo nos está dando una de las claves para poder sanar el duelo. Y bueno, dentro de nuestras terapias de duelo, lo que hacemos nosotros es trabajar con ciertas herramientas, que ahorita voy a dar algunas, sobre todo para el tema de la ansiedad, para aportar a nuestra audiencia, que es efectivamente, ¿cuál es una de las preguntas finales? Es ¿cómo transformamos nuestra lealtad hacia la familia cuando un ser querido se va? Pues que la familia sea más unida, porque al final de cuentas, cuando un ser querido se va, pues tenemos que aprender a valorarnos más entre nosotros y a disfrutar los momentos, porque sabemos que más allá del dinero o otro tipo de cosas materiales, los momentos que nos damos en familia son los más valiosos. ¿Verdad? Seguramente, así es. Entonces, para todos aquellos que han perdido a sus seres amados ahora, como parte de la terapia, les aconsejamos pues que busquen fortalecerse más en familia con los que quedan, tíos, primos, sobrinos, abuelos, quien sea que quede, pues para que puedan ustedes sentirse más en confianza, porque al final de cuentas a veces hay problemas familiares, y por ese tipo de problemas o diferencias familiares, por egos absurdos e inmaduros, nos distanciamos de los seres que amamos, ¿no? Sí, así es. Y lo más correcto es poder convivir.
Bueno, vamos a continuar con este tema de las claves para trabajar con la ansiedad. Y aquí quiero comentarles un ejercicio, si me ayudas a hacerlo. Por favor, sí. claro que sí. El ejercicio es el siguiente: cuando una persona está experimentando un ataque de ansiedad, hay que trabajar con el nervio vago. El nervio vago son dos nervios realmente que corren por el cuello hacia la parte del cerebro, la cabeza, y bajan hacia el cuerpo y bueno, se extienden, ¿no? Se ramifican, por así decirlo. Entonces el nervio vago es un nervio que se encuentra aquí donde se hace el movimiento del esternocleidomastoideo, que es este músculo de aquí. Nosotros buscamos un punto que va hacia adentro y lo tocamos más o menos de esta manera. Exacto, lo tocamos. Y al momento de tocarlo, buscamos contar hasta 10, respirando profundo. Y al momento de contar en silencio hasta 10, sentimos como el nervio vago comienza a actuar, comienza el cerebro a liberar serotonina, dopamina, para mantenernos más tranquilos y relajados. Y cuando hemos terminado esta cuenta de 10, hacemos otra del otro lado, buscamos ese punto, lo presionamos. Puede que sientas un poco de ahogo, la persona puede que sienta un poco de ahogo, pero en estos momentos no sé si sientas que a lo mejor tu cuerpo entra como en un estado de paz y tranquilidad, como que se va relajando más. Terminamos la cuenta 10, respiramos profundo, exhalamos, y esto nos va calmando, nos va ayudando a tranquilizarnos, y lo complementamos con un ejercicio más, donde tocamos un punto puntual que se encuentra aquí en la mano, se encuentra en esta parte de aquí, en el gordito de la mano, donde si lo tocamos nos va a doler un poco, pero liberamos una hormona llamada oxitocina, que es la hormona del corazón, que nos ayuda igualmente como a dilatar, como a estar tranquilos, donde se libera toda la tensión. Entonces vamos apretándolo igual del 1 al 10, lo vamos presionando. ¿Sientes cómo duele un poco? Sí. Ok, este punto acupuntural nos ayuda a liberar esta ansiedad, liberamos oxitocina. Y luego cambiamos, vamos apretando del otro lado, el cuerpo va entrando en un estado de relajación, y aunque no lo crean, enfrentamos las imágenes que son dolorosas o fuertes, las ponemos como si tuviéramos una pantalla mental. Después de hacer este ejercicio, viene lo siguiente: imaginamos una pantalla mental donde se acerca la imagen, más o menos a este nivel. Y al momento de acercar a la imagen, con los ojos cerrados, ¿no? Imagínalo tú, cierra tus ojos, imagínate en esa pantalla mental el momento en que fue la separación para ti, u otro momento difícil, y vas imaginando cómo se acerca a ti, y observas el momento más difícil. Esto no es una tortura, es un ejercicio para trabajar con el trauma. Cuando lo miras de frente, observas lo difícil que fue, y desde tu interior dices una frase que pueda ser sanadora para ti. Por ejemplo, enfrento esto y tomo lo mejor de esto con amor, como un aprendizaje y como un crecimiento. Lo mantienes por unos 20 segundos aproximadamente en la imagen, y luego observas en tu mente cómo lo vas alejando poco a poco. Y cuando lo vas alejando poco a poco, te dices a ti mismo desde tu interior: lo libero con amor, fue algo que ya pasó y lo dejo ir. Respiramos profundo, exhalamos, y aunque no lo parezca, ya puedes abrir tus ojos. Aunque no lo parezca, esto nos ayuda a reducir la parte del trauma. Es un ejercicio de una técnica llamada mindfulness, que nos ayuda mucho a poder superar la parte del trauma, de cualquier situación traumática que se haya vivido. Ah, qué bien, qué maravilla. Yo voy a estar viendo esta entrevista y entonces voy a estar repitiéndolo. Exacto. Está buenísimo, ¿sí? Yo tengo esa ventaja, de verdad, porque yo lo hice aquí, ok. Exacto. Sí, mira, muchas gracias. Y hablando de eso, quiero hacer un comentario. Si hacemos este ejercicio, las embarazadas no pueden, de preferencia que no lo hagan, porque la oxitocina es algo que
que dilata el canal de parto. O sea, hay que tener mucho cuidado. Si estás embarazada, no vayas a hacer este ejercicio, nada más como... A mi mujer le inyectaron oxitocina para dilatar. Exacto. O sea, cuidado. Vaya a salir, ¿no? Exacto. Si no entran en un duelo, ¿verdad? Exacto. Dale prematuro el chamaco. Bien, y hablando de temas impactantes, Pablo, aquí en la serie de Vecinos, en el elenco, desafortunadamente tuvieron un deceso. Y para todos fue una noticia impactante, porque este jovencito, en paz descanse, pues era una de las estrellas del elenco de Vecinos, que entró desde muy pequeñito, ¿no? Muy chiquitito. Pues hemos tenido más decesos del elenco que ha sido, por lo menos temporalmente, parte de los 13 a 15 miembros básicos, ¿no? de Vecinos. Pero de los muy importantes o muy trascendentes, o de los que desde el principio han estado, uno fue Paul Ortín, que nuestro Polito, de alguna manera, lo que comentabas, también hay una resignación que llega más rápido. Es una persona mayor que tuvo una vida muy brillante, muy bonita, llena de amor, correspondido en todos los aspectos escénicos y personales. Y llega la de Mitavito, que sí fue un golpe tremendo no solo para nosotros como su familia profesional, sino para el público también. Incluso gran parte de los mexicanos y también de otros países crecieron con él, ¿no? Sí, totalmente. Era su compañerito, era su cómplice, era el personaje pivote de alguna manera que termina siendo como un reflejo. En fin, muy, muy, muy bonito, una carrera muy bonita que tuvo concretamente con Vecinos, Tabito, ¿no? Entonces sí fue un golpe para nosotros tremendo, así como para el público. Claro. Bueno, para nosotros quizás un poco más, ¿no? O mucho más. Claro, sí. La verdad es que sí fue un golpe tremendo, y es ahí donde precisamente hablamos el tema de las muertes traumáticas, que desafortunadamente para nuestros tiempos, muchas personas, muchas familias en el mundo entero, pues han tenido este tipo de muertes traumáticas, porque efectivamente esto ha sido parte de lo que ha estado afectando a todo el mundo, y que necesita la gente este tipo de material con la finalidad de que eso les ayude a sanar en sus vidas. Porque, como decíamos, digamos que una persona normalmente se expone al estrés. O sea, todos nos exponemos al estrés, que es un estrés de vida normal, el estrés del trabajo, las prisas de hacer esto, lo otro, el tráfico. Ese tipo de estrés no es malo, al contrario, nos ayuda de alguna manera a fortalecer nuestros músculos psicológicos. Sin embargo, el trauma surge cuando una persona vive una situación que lo rebasa 10 veces en sus niveles de estrés. ¿Por qué? Porque es algo que la persona no sabe cómo manejar, porque es algo que la persona le impactó, porque la persona se sintió de alguna manera desvalida, que la persona no pudo echarse a correr o no pudo hacer algo, sintió cierta impotencia, ¿no? Sintió desconcierto. Fue algo como muy grande, es como ver una marejada muy grande que de repente viene encima de una persona y no sabes cómo manejar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es ahí donde surge el trauma, y donde viene esta terapia que estamos otorgando a la gente ahora. Y quisiera que nos platicaras más acerca del deceso de Tavo, desafortunadamente, pero lo vamos a hacer después de este corte. Claro que sí. No se vayan, venimos con más para ustedes y regresamos. El perdón es esencial en nuestras vidas, es un proceso personal. Si nosotros perdonamos, sanamos interiormente y nuestro mundo se transforma. Perdonar no es hacerle un favor a alguien más, es hacernos un favor a nosotros mismos por todas las cosas que nos otorga el perdón. Cuando vivimos con coraje o resentimiento, nos envenenamos con eso.
Este es el momento de la sanación. Estamos empezando nuestro taller de el perdón, la ciencia del corazón, este retiro maravilloso. No te lo puedes perder, es para toda la familia. Es un taller transformacional muy profundo donde tenemos comentarios reales de todas las personas que han venido con nosotros y que han experimentado esa transformación profunda. Ven con nosotros, Cuautla, Morelos. Apártalo ya mismo. Y ya estamos de vuelta aquí con nuestro programa Equilibra tus emociones, con nuestro súper invitado Pablo Valentín. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, un placer, un honor. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y aquí, bueno, pues haciendo nuestro comercial del patrocinio que tenemos, tanto de Foro Magazine, que son nuestros amigos, Armando y Toto, que son muy, muy queridos. Pues consulten con la revista Foro, que es una revista maravillosa, donde salen muchas personalidades. Pues nos gusta de repente agarrar una revistita y leer y todo eso, ¿no? Claro, y que sea en el mejor de los casos interesante, que sea inteligente, propositiva, entonces qué maravilla. Exacto. Y también aquí a The Club Pizza Grill, que es el restaurante donde nos están permitiendo aquí en el Racket Club de Sarravedra, en zona Esmeralda, aquí en el Estado de México, que son de verdad súper amables, súper lindos. Y pues vénganse a comer cuando quieran, ¿verdad? Es un lugar precioso. Está buenísimo, ¿cómo no? Mi amigo Levi y yo disfrutamos unas ricas enchiladas hace ratito. Miren, buenísimas, sí, de verdad, muy, muy a gusto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues continuamos entonces aquí con nuestro programa Equilibrar tus emociones y bueno, regresamos con este tema profundo que bueno, nos vas a hacer el favor de compartir. ¿Cómo no? Respecto de esta pérdida que pues para ustedes, para el elenco, que fue pues, demasiado fuerte, demasiado impactante, como lo comentábamos en el otro bloque. Uh-huh. Y ¿cuál es tu opinión, tu enfoque al respecto? ¿Cómo te sientes en esta pérdida, Pablo? Fíjate que sí, ha sido difícil, pero hemos tratado, todos los de esa familia de vecinos, hemos tratado de abordarlo con amor. Mucha gente se volcó para darnos el pésame, ¿no? Justamente como si hubiera fallecido un hijo nuestro, un hermano, un primito, un sobrino. Y sí fue un golpe tremendo. Hicimos una junta en donde estábamos muy conmovidos porque resulta que lo de Tavo fue justamente antes de empezar a grabar, pero antesito, o sea, el mismo día fuimos a prueba de vestuario, ya teníamos la cita para la prueba de COVID, en fin, entonces sí se presentó de manera muy, muy sorpresiva, muy impactante, muy triste, ¿verdad? Pero lo hemos tratado, era incluso un plan no hablado, después se habló, pero de abordar con amor, y entonces, a pesar de que ningún miembro del elenco fuimos al velorio, por ejemplo, ninguno, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues fue el productor y de hecho nos avisó. En mi caso muy personal, y creo que es lo más justo que yo diga mi punto de vista, yo no quise ir porque no me satisfacen tanto los velorios, en primera. O sea, no soy de los clásicos que incluso aunque vaya a un velorio, a ver, vamos a ver al muerto. No, a mí no me gusta. Siento claro, que ya no está ahí y siento... Claro. No me encantaría que a mí tampoco me estén fisgoneando tanto claro, ya mi cuerpo, ¿no? Claro, está ahí, aunque yo ya no esté ahí, no sé. Sí, claro. Pero además, de alguna manera pensé que la prensa nos iba a hacer preguntas que nos incomodaran y en el calor del momento, las emociones ahí todas desbordadas, podríamos decir una incoherencia, algo que fuera contraproducente, ¿no? Para mi Tavo, para la familia de Tavo. Más en las circunstancias en las que bien dices que falleció, ¿no? No, para mí que lo mataron, porque anda diciendo unas pendejadas sin saber, sí, en primera, verdad. Y en segunda, te digo, todo conmovido, puedes meter la pata. Exacto. Y entonces, yo le mandé un mensaje a su papá, un mensaje que intenté fuera amoroso, entre nosotros, entre todos los vecinos, que lo veíamos y lo vemos como familia,
nos solidarizamos, estuvimos dándonos apoyo, a unos nos pegó más, a otros menos, unos lo manifestamos más y otros menos, pero no fuimos, decidimos no ir ni siquiera como un plan, cada quien tomó su decisión, unos estaban fuera de la ciudad, otros sí estábamos por acá, pero en mi caso no quise ir para decir algo que fuera imprudente e impulsivo, y mejor me guardé a vivir una especie de depresión solito en mi casa, solitito, ¿no? No hablé con nadie, no contesté llamadas, y cuando empezamos a grabar, después de esta junta que tuvimos, en donde el productor amorosamente nos pidió que saliéramos adelante con esa actitud que siempre hemos tenido al grabar, y con esa manera positiva de abordar el trabajo, la verdad es que ese sí fue lleno de tristeza, esa reunión, pero al día que fuimos ya a comenzar a grabar, estábamos sonrientes. Ya hasta bromeábamos con Tavo, imagínate la cosa, ¿no? Bromeábamos con Tavo, y donde estés, Tabito, y claro, ja. de forma amorosa y hacerlo presente, claro. Sí. Y el productor se empeñó en hacer un homenaje a él, que aparecerá en el principio en el primer capítulo de la temporada número 12, y también nos conmovió, pero de forma amorosa, te diría que hasta positiva, ¿no? Es una especie de homenaje amoroso, más allá de un duelo que pudiera ser todo oscuro, todo negro, todo triste, todo depresión y llanto. El llanto que llegó a haber fue positivo, fue alegre, así como era Tavo, ¿no? Sí, claro. O como es Tavo, perdón. Pues la verdad, quiero ahorita hacer mención de lo que nos compartes, Pablo, porque la muerte no es algo chistoso ni gracioso, es algo muy serio. Así es. Y más cuando es algo trágico. Yo perdí muchos de mis familiares de forma trágica, y tal vez sea que por eso también hago este tipo de trabajo, ¿no? Que lo estoy haciendo, que lo estoy dando para muchos, pero sobre todo pues honrando la memoria de Tavo, que Dios lo tenga en su gloria. Un saludo respetuoso a su familia, el pésame sincero a su familia de todo esto. Y como bien lo dijiste, desafortunadamente muchas veces se hace el escándalo y a nosotros no nos importa, a nosotros no nos interesa. Claro. Es su vida y punto, y nosotros no sabemos ni qué pasó ni nada. Solamente respetamos esto, honramos su figura como fue como figura pública y como ser humano. Y donde quiera que esté Tavo, pues te mandamos un saludo muy especial, y un saludo al productor, que de verdad es muy, muy amable de su parte, este homenaje, porque pues ahí se ve el cariño que les tiene a ustedes, ¿no? Así es. Sí, Tabito, familia de Tabito, Elías y todos los compañeros de vecinos, todo mi amor siempre, ¿eh? Muchas gracias. Esto es algo que nos enriquece, porque al final la forma en cómo lo manejó el elenco y tú, ¿no? Que lo manejó pues con humor, no con un humor ofensivo, sino con un humor de hacerlo presente, es otra de las herramientas que nos ayuda a superar un duelo. Una persona cuando muere pierde su cuerpo físico, pero no su alma. Y su alma, su ser, su espíritu sigue viviendo en nuestros corazones, y los podemos encontrar a través de los corazones, porque muchas veces, como bien lo dijiste, ¿no? Se entra uno en depresión, se entra uno en estas fases que son difíciles de duelo, sí. Que ahora las vamos a explicar, pero lo correcto es saber que nosotros entramos en duelo no por el ser de la persona, sino por su presencia física, ¿me explico? Sí. Porque dejas de compartir, dejas de convivir, de tener esos apegos de forma física, pero los puedes seguir haciendo presentes en tu corazón. Así todo es. El tiempo, ¿no? Así y ahí, Tavo, quedaste en el corazón de todas las personas, y seguirás recordado por siempre. Así, que así sea. Que así sea. Además, él siempre hizo su trabajo con mucho amor, desde que tenía 6 años. Entonces, qué bonito que se le recuerde así, y nosotros nos seguiremos empeñando en que así sea. Así es, y así va a ser. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la parte donde explicamos las fases del duelo, porque sí. Seguramente la viviste, sí. La familia de él y muchas familias, de la que esto va para todos, o sea, esto es para todos. Las etapas del duelo son 8 etapas, y la primera etapa del duelo es la negación.
La negación es cuando una persona, por la parte de los apegos que siente con su ser amado, le cuesta mucho trabajo aceptar que ya no está físicamente. Y de pronto hay un síndrome extraño que la mente se disocia un poco o puede caer en delirio, de decir, pienso que esto es como una broma y que de repente la persona va a llegar y nos vamos a ver y va a estar aquí y no pasó nada. Pienso que puede ser como un mal sueño, una pesadilla, o de repente, no sé, alguien perdió a su papá, a su mamá, y de pronto va en el coche diciendo, ahorita voy a pasar a ver a mi mamá, pero que ya falleció. Entonces como que muchas veces no caen en cuenta, porque hay un grado de negación de la mente, porque la mente no lo acepta tan fácil por los apegos y a lo mejor por planes futuros que se podía tener con estas personas amadas, ¿no? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es el enojo. Cuando la persona experimenta el duelo, también entra en enojo porque el enojo viene de la impotencia que sientes o que alguien siente cuando un ser amado se va. Es una impotencia de que no pudo hacer nada, sobre todo si es traumático, como lo comentábamos en el bloque pasado. Sobre todo si es traumático, surge ese tema de la impotencia y genera un enojo. La tercera etapa del duelo es cuando la persona empieza a sentir el querer culpar a los demás. Es decir, los demás tuvieron la culpa por esto, si los demás hubieran hecho esto no hubiera pasado, si los demás lo hubieran cuidado, si lo que sea, depende de cómo haya sido la muerte, viene el echarle la culpa a los demás y lo podemos experimentar. Esto puede ser muy fuerte. La siguiente etapa es cuando una persona también siente enojo hacia uno mismo y también se culpa a uno mismo. Es que yo también hubiera hecho esto. Es que yo también hubiera hablado, yo también lo hubiera llevado al hospital, o yo también hubiera contribuido de cierta manera, o lo hubiera cuidado. Claro, y viene esa culpa que de alguna manera atormenta mucho a las personas. De hecho, quiero ser enfático en esto. La culpa alimenta los miedos, y entonces es ahí cuando vienen las crisis de ansiedad, que esa es la etapa más ínfima, más profunda de un duelo, que es la depresión. Que es la depresión. Entonces, en esta etapa de depresión, la persona puede tener una depresión activa o una depresión pasiva. ¿Qué es una depresión pasiva? Cuando la persona está tirada en su cama, que no se quiere levantar, que no quiere salir, que se aísla, que deja de arreglarse, que deja de comer, o que duerme mucho o duerme poco, o que come demasiado, que cae en vicios, por ejemplo, y que deja de sonreír, que le pierde el sentido a la vida. Esa es la depresión pasiva. Y la depresión activa es cuando la persona tiene una vida normal, es decir, es una persona depresiva funcional, pero al final de cuentas es depresiva, porque va, trabaja, come, se baña, viene, hace y dice, pero al final de cuentas es una persona que está amarga, que se queja de todo, que está enojada, que igualmente le pierde el sentido a la vida y que va con una existencia pues muy pesada, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de una depresión activa, funcional, y que todos en algún momento, cuando el duelo nos afecta, vamos a pasar por esa depresión. Y es lo que decíamos, en esa depresión nos podemos instalar si es que vivimos un duelo patológico. Nos podemos instalar en esa depresión por muchos años todavía, ¿no? Hay gente que después de 30 años tiene la foto, como lo mencionamos hace rato, que tú procuras no tener fotos, pero hay personas que tienen la foto y la ven y se siguen atormentando, o cuando viene el aniversario luctuoso, ¿no? del ser amado que perdieron, pues tienen este problema de volverse a quebrar o ingerir alcohol. Incluso hay personas que viven en lo que se conoce como el síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario es que en esa fecha luctuosa algo vuelve a pasar, algo negativo, o alguien vuelve a morir, cancelado, ¿verdad? O alguien vuelve a tener una situación difícil, o tiene una etapa depresiva, ¿no? Entonces, ahí es precisamente por esa razón, porque hay un aniversario luctuoso, se repite una fecha, y la persona no logra comprender el por qué de pronto se puede deprimir, o por qué de pronto puede volver a sentir ansiedad, aunque se suponía que ya había salido de ese trance, ¿no? Y es ahí donde la persona experimenta todas estas etapas, ¿no? Al menos hasta este punto ínfimo. No sé si tú las pasaste o los compañeros las pasaron también. Sí, cómo no. Pues es que sí fue muy, muy impactante. Incluso pues cada quien, de acuerdo a su forma de ser, lo tomó o lo intentó tomar, ¿verdad? Exacto. Que eso también habría que
Ya tú sabrás si eso es positivo o no, que uno intenta imponerse, ¿no? Un comportamiento o una visión, quizás sin tenerla bien madurada, ¿no? Claro, claro. Simplemente como para no caer hasta el fondo. Pero sí nos pegó. Exactamente. Sí nos pegó así. Exactamente, y de hecho, ahorita que hablas de esa parte de una visión bien madurada, digamos que para superar un duelo, efectivamente, tenemos que ser maduros. ¿Por qué? Porque si algo tenemos seguro en la vida los seres humanos, Sí. tú lo sabes, es la muerte. Sí. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, porque de repente llegan con duelos, por ejemplo, de pareja, de trabajo, por un aborto, incluso por una histerectomía, ¿no? Que una histerectomía es cuando a una mujer le sacan la matriz porque ya es algo negativo que está en su cuerpo o alguna parte de su cuerpo, la persona experimenta duelos, ¿no? Sí, claro. Pero algo importante que tenemos que tener en claro es que el ser humano todo el tiempo está en duelo. Nos guste o no, todo el tiempo estamos en duelo. El primer duelo es abandonar el vientre de la madre. Y de ahí se desprenden todos los demás. Duele dejar el vientre de la madre, duele dejar el pañal, duele caerte por primera vez, duele que te rompan el corazón por primera vez, duele dejar de vivir con los padres. ¿Me explico? Entonces son duelos, claro. Todo el tiempo estamos en duelos. Exacto. Todo el tiempo. Pero aquí precisamente en la cultura occidental, Pablo, no tenemos la suficiente madurez para trabajar el desapego. Y el desapego es un ensayo de la muerte. Y tenemos que trabajar el desapego con la finalidad de saber que en este mundo apegarnos tanto a algo no es bueno, porque el sufrimiento que viene después es bastante fuerte y doloroso. Sí, que nos puede sumir en una depresión bastante grande. Yo lo experimenté con mis padres, por ejemplo, ¿no? Una depresión que te puede llevar incluso a pensar en la muerte, a no estar. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos esa madurez. Esta visión es un tanto estoica, por así decirlo. Pero al final de cuentas es profunda y es correcta, y es algo de lo que les aconsejamos a nuestra audiencia, que trabajen en el desapego. A veces es complicado porque, como lo hemos mencionado previamente, sabemos que algunos duelos son demasiado difíciles, demasiado complicados por el amor o por el impacto que se vive. Pero con una buena terapia de trauma, que nosotros estamos capacitados para darla, pues podemos ayudar mucho a las personas a superar este tipo de situaciones. Oye, o el apego al dinero. O el apego al dinero también, a las ¿no? cosas materiales. A las cosas materiales, que también es uno importante, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Algunas personas, digamos que se terapean de esa manera, ¿no? Sí. Queriendo tapar huecos emocionales a través de cosas materiales, por ejemplo, o de comer, o de fumar, o de beber, o de una nueva pareja. Pero quiero ser claro con esto, un hueco emocional no se puede tapar con nada material. No es posible. Por mucho que alguien quiera, no es posible. A veces nos puede servir, por ejemplo, una terapia ocupacional, ¿no? El trabajar de más o no sé, el tomar un hobby o hacer ejercicio, lo que sea, ayuda de alguna manera, pero no es la solución. Eso no es la solución a lo que estamos hablando ahorita. La solución realmente es enfrentarlo. Pero muchas personas, desde el método de supervivencia de emocional, evitan el dolor. Y el dolor es algo que nos acompaña toda la vida. El dolor es necesario porque solo el dolor nos vuelve conscientes, Pablo. Claro. ¿Qué opinas de eso? Sí, como que hay que asumirlo, ¿verdad? Hay que asumirlo. Sí, la negación, por ejemplo, es un problema, o se convierte en un problema, en este caso, que a lo mejor más nos hace rodear la superación, ¿no? Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en mejor enfrentarlo. Exacto. Mejor enfrentarlo. Llevo algunos años, menos de los que yo quisiera, pero sí llevo unos años ya con esa idea y sí me ha funcionado. Ha funcionado en todos aspectos. Enfrentar siempre es lo más correcto y además, como lo dijimos, es el enfoque estoico y maduro, el cual todos debemos de tomar, porque la muerte llega tarde o temprano. Sí. Y muchas veces la pregunta no es cuántos años tienes, sino cuántos te quedan y cómo decides vivirlos. Por esa razón, hablando contigo fuera del aire, platicábamos al respecto de qué tan familiar eres tú, por ejemplo, porque sé que tú valoras mucho los momentos familiares, porque son los que realmente nos llevamos cuando morimos.
Sí, cómo no. Y me surgió rápidamente una inquietud, si me permites. Adelante. Ahora que dije de lo de Tabito, nunca se va a comparar el dolor que nosotros tuvimos, por más fuerte que haya sido, con el dolor que vivió su familia. Totalmente. ¿Verdad? De ninguna manera se puede comparar, ni intento que parezca que se compara, por más que a Tabito lo veíamos como familia, ¿no? Entonces, toda mi solidaridad con ellos, con su familia y con las personas más allegadas a él incluso que nosotros. Para nosotros fue un dolor fuerte, un impacto fuerte, pero no se puede comparar con el de ellos, ¿no? Que tengan la resignación y la paz en su corazón que necesitan. Sí, totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y la resiliencia también. Fíjate que Sí. ahorita que hablas del tema de la resignación, digamos que la resignación se encuentra en la etapa de la depresión. La resignación, por ejemplo, no es lo mismo que la aceptación. La resignación es decir, bueno, como que hay un cierto grado de aceptación, pero todavía con sufrimiento. Uh-huh. En cambio, la aceptación es una aceptación plena y total donde no existe el sufrimiento. Okay. ¿Me explico? Sí, sí, Ahí sí. hay una diferencia significativa y es hacia donde la terapia los induce, ¿no? La terapia que yo manejo, que es una terapia profunda, con un método totalmente nuevo, que se conoce como el perdón, la ciencia del corazón. Okay. Ese es un método mío que Sí. estoy desarrollando, que llevo varios años, precisamente para salir de estas etapas del duelo. Se necesita tomarle sentido a las cosas, empezar a mirar cuál fue la razón, esa es la siguiente etapa del duelo, empezar a tomarle sentido a las cosas y entender por qué pasaron, Uh-huh. qué tanto depende de uno, qué tanto depende de lo externo, ¿verdad? Sí. Que eso prefiero no mencionarlo, ¿no? Eso es muy aparte, muy independiente, sobre todo por respeto a la familia Sí. de él Sí, sí. y a todas las familias de que este programa está dedicado, ¿no? Él Claro. es un ejemplo para nosotros, Sí. pero va dedicado a todas las familias, ¿no? Sí, así es. Entonces, digamos que esa es la siguiente etapa. Y una vez que le tomamos sentido y que comprendemos cuál fue la razón por la que alguien murió, entonces ya eso nos da más calma. Porque muchas veces, como tú lo decías, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas no pueden dar un cierre porque no tuvieron un velorio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque no tuvieron un entierro digno, porque del momento de la muerte se los llevaron en una bolsa negra Uh-huh. y no supieron más. Y eso para los seres humanos también puede ser muy traumático, muy complicado en ese aspecto, porque el ser, bueno, la persona, el cuerpo del ser, no tuvo los honores o la dignidad de tener un final en paz, ¿me explico? Sí, como la gente que ha muerto en tantas guerras y que ahí van o a la fosa común o a Dios sabe dónde, Exactamente. ¿no? O como Federico García Lorca en esas épocas horribles, ¿no? del franquismo, del naciente franquismo, y que nadie sabe dónde quedó. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, sí. Exacto. Que quedan perdidos y que pues quieras o no, impacta mucho la memoria, ¿no? Así es. Y que eso es precisamente la terapia de trauma que se debe de llevar para que se pueda superar algo de ese tamaño, ¿no? Así es. Algo de ese tamaño. Entonces, después ya cuando llegamos a esa parte, que comprendemos, Sí. que lo enfrentamos, como el ejercicio que hicimos de acercar y alejar, después de eso viene la siguiente etapa, que la siguiente etapa es cuando ya empezamos a tomar conciencia de las cosas y viene la etapa del aprendizaje. ¿Qué aprendimos con esto? ¿Con qué nos quedamos con esto? ¿Me explico? Sí. Y de esa manera viene el poder honrar a la persona que falleció, que se murió, pues con nuestras buenas acciones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es cuando viene la etapa del homenaje, que el homenaje nos permite también llegar al punto de cierre del duelo, Sí. para pasar a la última etapa donde surge la aceptación Uh-huh. y el perdón, cuando ya realmente podemos aceptar y perdonar y saber que la vida continúa, Así es. ¿no? Así Y que al final podemos nosotros incluir a esos seres amados en nuestro corazón y hacerlos partícipes de nuestro diario vivir, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, con mis padres, siempre les digo, papá, mamá, hoy tuve un paciente así y tuve esta situación, los incluyo,
mañana me voy a ir de viaje con la familia y vamos a estar felices, honrándolos. La comida va a ser dedicada para ustedes, ¿no? Cuando, por ejemplo, di el discurso de maestría, cuando me gradué de maestría, en ese discurso pues estuvieron presentes mis padres, ¿no? Y les dediqué ese logro, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros al final pues terminamos haciendo partícipes a estos seres, ¿no? Desde el alma, porque se van físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente siguen teniendo un lugar muy especial en nuestros corazones. Es una hermosa manera de honrarlos. Y hay, o sea, uno se les dirige palabras y emociones y pensamientos pensando quizás que ellos te están atendiendo, o es una cuestión más personal, más como para ti. Esa es una muy buena pregunta, porque hay personas que son escépticas y dicen, pues no hay más que esta vida, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, y invito a la audiencia a pensar lo siguiente: si vivimos en un universo tan grande, en donde un día galáctico dura 26,000 años terrestres, y donde hay personas que han escrito al respecto de otras vidas, sería muy cuadrado pensar que solamente tuviéramos una existencia. Exacto. Yo en lo personal creo de esa manera. No sé qué opinas tú. Sí, ¿no? Opino lo mismo, y me satisface escucharlo también de ti, ¿no? Porque hay gente que está involucrada con la medicina, con la ciencia, se aferran al escepticismo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, me satisface escucharlo de ti. Sí, igual, lo mismo pienso. Yo creo que también eso es una visión madura acerca de la muerte, y recomiendo 2 libros que creo que también para todas las personas que están viviendo este tema de duelo les pueden servir mucho. Uno de ellos es el libro de Muchas vidas, muchos maestros, del Dr. Brian Weiss, donde él habla de que hace hipnosis regresivas a una paciente y que accidentalmente esas regresiones hipnóticas, que también yo las trabajo, llevan a la paciente a recordar vidas pasadas. Y es un libro muy interesante que también nos abre el panorama para entender que efectivamente se va el cuerpo, pero no el ser. Sí, así es. Queda de alguna manera, ¿no? Fíjate qué curioso, ayer estaba platicando con mi hermana y con su marido acerca de las regresiones, y mi hermana me decía, me gustaría conservar este momento, lo estábamos pasando re bien ayer, ¿no? Y me gustaría conservar este momento, pero no sé qué tanto sea bueno por el apego, ¿no? También a una época, por ejemplo. Claro. Y entonces lo que platicábamos es, oye, las regresiones, pues a lo mejor, yo decía, yo quién sabe si me haría algo así, porque qué tal que descubro que fui muy feliz en aquella vida, ¿no? Y recuerdo momentos que luego me quedo enganchado a ese recuerdo o a esa vivencia. No sé, es justamente lo que estamos platicando, es muy, muy interesante, ¿no? Totalmente. Yo creo que también, no sé, para todas las personas, yo he tenido regresiones, yo personalmente, y lo voy a decir abiertamente, no es a veces tan divertido recordar de qué forma has muerto o de qué formas has muerto en otras vidas. Anda, por ejemplo. ¿Vale? No es nada divertido, no voy a decir más que eso. Pero la verdad es que en algunas ocasiones ese tipo de regresiones son útiles, porque nos ayudan a comprender el por qué un trauma de otros momentos puede seguir afectándote, como en el libro de Brian Weiss, que es este método de muchas vidas, muchos maestros. Y también podemos hablar del segundo libro que había recomendado, que es el libro de tibetano de los muertos, que es una sabiduría ancestral del Tíbet, ¿no? Que tiene 7,000 años de antigüedad, y que de alguna manera nos ilustra al respecto de que efectivamente, como lo decíamos, ¿no? Es muy cuadrado pensar que solamente hay una existencia de 80 años cuando el universo es tan grande, tan vasto y tan longevo, ¿no? Exactamente, sí, lo mismo opino. Entonces creo que esto nos ayuda en cierta forma también a poder tener una visión más madura al respecto de la muerte, para poder superar, para poder lograr esta superación del duelo, que si alguna persona pues está interesada, acérquese con un profesional, y sobre todo si es traumático, porque no todo terapeuta puede atender. Por ejemplo, un tanatólogo no puede a veces atender a alguien que tuvo un duelo con trauma, porque no es suficiente, necesita estar capacitado en trauma, porque si no, no puede ayudarle, me explico. Y a veces las personas tampoco saben eso, y ahora lo compartimos aquí precisamente para que la gente sepa, ¿no? Qué bien. ¿Cómo sí, se porque deben de pueden tratar? ir con alguien que
todo mundo cree que le puede ayudar y puede ser hasta contraproducente quizás, ¿no? Totalmente contraproducente. Hay gente, por ejemplo, que ha hecho dinámicas en donde le dice, métete a un ataúd, los mete a un ataúd y vive tu propia muerte, ¿no? O sea, imagínate lo que es de verdad. Hay gente que no es terapeuta, que no es psicóloga, que nada más son coach, Sí. y que se atreven a hacer ese tipo de cosas sin entender que eso podría afectar más de una manera traumática a la persona, ¿no? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado de con quién se atienden, porque a veces esto puede salir todavía contraproducente, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Ese tipo de terapia de shock no es adecuada, Claro. porque puede todavía generar más ansiedad en una persona, ¿no? Exacto. O más en ciertas personas, ¿no? Habrá alguien que le sirva, no sé para qué, pero pues sí, claro, es como, está raro ese, bueno, no sé. Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a dar fin a este programa, ya habiendo compartido a toda nuestra audiencia y agradeciéndote más que nada por el tiempo tan valioso que nos regalas y esta parte de tu ser, porque esto es una parte de tu ser también, Pablo, que nos estás regalando aquí a toda la audiencia. Este es un regalo que Pablo les da a todos ustedes, al país latinoamericanos y también de América del Norte y cualquier país de habla hispana que nos pueda entender, o si lo llegamos a traducir en inglés, ¿verdad? Claro. Para que cualquier persona nos pueda ver en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por haber estado, fue un honor que nos regalaras ese tiempo. Al contrario, doctor, no. Es un honor conocerte, es un placer, de verdad. Todo mi respeto Gracias. y mi admiración para ti, por la forma en la que abordas los temas, por tu trato como persona, para tu mujer, para todos los que colaboran en el equipo. Y estamos a la orden. Muchas gracias, mucha paz, mucho amor y gracias por sensibilizarme también en la entrevista. Gracias de corazón. Muchas gracias y estaremos en otro bloque más, otro programa más, aquí con nuestro estimado Pablo Valentín. Muchísimas gracias, un aplauso por favor. Muchas gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Esto fue Equilibra tus emociones. No olviden venir aquí a comer al restaurante Pizza Grill, aquí en Saavedra. Y no olviden conseguir o pedir su revista Foro Magazine, que todas las semanas tiene un volumen nuevo con reportajes y documentales muy interesantes para toda la familia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.